tenemos un problema un poco contraintuitivo a primera vista, pero que está acechando nuestros países desde ya bastante tiempo. Desde hace años se teme que la sobrepoblación puede reducir nuestro bienestar. El conocido economista Thomas Malthus popularizó esta idea, diciendo que a medida que crezca la población se va a ir reduciendo nuestro bienestar, ya que no habrá producción suficiente para abastecer a todos. Su tesis era cierta en el momento en la que la escribió. Allá en el siglo XIX este esquema se iba repitiendo de forma recurrente, debido a que los incrementos de producción eran bastante escasos y no podían acompañar al crecimiento de la población. Pero este esquema se revirtió. Debido a los enormes incrementos de la productividad que hubo tras la primera revolución industrial, la población pudo incrementarse de forma exponencial. Y en la fecha en la que se está grabando este vídeo tenemos un problema. Y diréis, ¿es que hay demasiada gente? Pues no, la mayoría de las economías padecen del problema contrario. Falta gente. Más de uno se estará preguntando, si el problema es que falta gente, ¿para qué demonios haces esa introducción al vídeo? ¿Y por qué no? A ver, bromas aparte. A primera vista esto suena bastante contraintuitivo. ¿Cuál es el problema de que haya menos gente? Al final, más recursos para todos, ¿no? Pues no, amigos. Detrás de esta falta de personas hay varias consecuencias, como el envejecimiento de la población y el estancamiento económico. Y antes de profundizar en esto, hay otra pregunta cuya respuesta puede ser bastante interesante. ¿Por qué la población decrece? Desde hace varios años en las economías está envejeciendo la población. Esto quiere decir que la proporción de personas adultas respecto a los jóvenes es mayor, es decir, la famosa pirámide demográfica se está invirtiendo. Y esto sucede porque la tasa de natalidad está cayendo. A día de hoy, en algunos países está muy cerca o por debajo de 2, lo que significa que la población decrece. Es lógico, ¿no? Para que haya una persona se necesitan 2, y si hay menos de 2 hijos por pareja, la población decrece. Y la pregunta es, ¿cuáles son los motivos por los que se tiene menos hijos? Y aquí hay varias hipótesis, que no voy a profundizar en ellas ya que no es el tema de este vídeo, simplemente las mencionaré por encima. Una hipótesis es la entrada de la mujer en el mercado laboral. A partir del siglo XX se ha ido normalizando el trabajo femenino, lo que puede haber tenido repercusiones sobre la tasa de natalidad, ya que se dejó atrás esa creencia de que la mujer debe ser solo la cuidadora y el hombre el que trabaja. Ahora la mujer puede acceder a los estudios y trabajar, lo que conlleva tiempo, evidentemente. Tiempo que no puede invertir en los cuidados. Así que esto puede ser una de las causas del descenso de natalidad. Pero aún hay más. Otro motivo del que se está hablando es la mejor calidad de vida. Y aquí más de uno se va a quedar anonadado. ¿Cómo que mejora la calidad de vida y baja la natalidad? Pues depende cómo lo pensemos, puede tener sentido. Con los enormes avances tecnológicos, de transporte, etc., ahora la cantidad de ocio se ha multiplicado exponencialmente. Yendo al kit de la cuestión, las aspiraciones de vida ahora son muchas. Ahora uno puede viajar, existe internet, videojuegos, etc. Y todo eso requiere de su tiempo. Y tener hijos al final te puede quitar ese tiempo. En resumidas cuentas, las aspiraciones de vida ya no son solamente el tener hijos. Ahora hay más y compiten con esa aspiración. No voy a detenerme mucho más en este tema. Hasta aquí hemos hablado de motivos positivos por los que se ha disminuido la natalidad, pero ahora vamos a ver algunos que son negativos. Otra causa del descenso de la natalidad es que se ha normalizado la educación. ¿Y cómo afecta eso exactamente? Pues antes la educación no era algo imprescindible para poder trabajar y tener una vida. Y para aquellos que tuviesen el privilegio de poder sacarse unos estudios, les bastaba con el grado universitario. Es decir, que antes con 18
y 22 años ya estabas listo para poder formarte una familia. Ahora esto ya no es así. Debido a la universalización de la educación en los países desarrollados, ahora tener una educación superior es casi algo indispensable para acceder al mercado laboral. Y esto no solo implica que casi todos deban empezar su vida a los 22 años cuando dejen de estudiar, sino que por la propia competencia los años de estudio se van a incrementar. Lo explico en cristiano. Como ahora tener un título universitario es algo más habitual, las empresas van a demandar algo más para contratar. Ahora no solo tendrás que sacarte el título, sino que aparte de eso tendrás que tener un máster, unos cuantos idiomas, formación en manejo de miles de programas, etc. Haciendo que la edad con la cual accedas al mercado laboral suba como mínimo a los 24 o 25 años. Y si a esto le sumamos las presiones que se van a sufrir por culpa del cambio demográfico, la cosa se vuelve mucho más complicada. Con esto volveremos un poco más adelante. Ahora vamos con otra hipótesis que puede explicar esa caída de natalidad, y son las recurrentes crisis que han sufrido las generaciones jóvenes actuales. Los nacidos a partir de los 90, conocidos como millennials, y la generación Z, que se suelen denominar a los nacidos a partir de los 2000, han sufrido de varias crisis económicas que han mermado aún más sus perspectivas de futuro. Se ha pasado por la crisis de 2008, que ha pillado a los millennials justo en la edad de trabajar, generando una fuerte desconfianza sobre su futuro. Seguramente muchos habréis vivido esta situación. Un mercado laboral destruido y una incertidumbre sobre el futuro. Y por si no fuera suficiente, después de esto llegaría la crisis del coronavirus, que volvió a golpear a los millennials, y a ellos se sumaron la generación Z. Hasta aquí las posibles hipótesis del descenso de natalidad. Muchas de ellas son debatibles y puede haber alguna más que no haya comentado. Sois libres de dejar vuestras opiniones en los comentarios. Pero ahora vamos a lo importante. ¿Cuáles son las consecuencias de ese descenso demográfico? La consecuencia más nombrada que todos habremos escuchado alguna vez es el aumento del gasto público, sobre todo en materia de pensiones y sanidad. Muchas economías, cuando la generación del baby boom se jubile, verán cómo de pronto necesitan más dinero para pensiones, siempre que tengan un sistema de reparto. Claro está, más atención médica para gente adulta, y ese dinero hay que sacarlo de algún lado. Y se va a sacar del sector productivo de la economía, es decir, de las empresas y los trabajadores. Por ende, se puede esperar un fuerte incremento de la carga tributaria sobre las empresas y los trabajadores en general. Y esto será más sangriento para los países que tengan sistemas de pensiones de reparto, donde los pensionistas cobran de las aportaciones que están realizando los trabajadores que hay en ese instante. Así que esto es la primera y más evidente consecuencia del colapso demográfico. Y no por ello es la menos importante. Pero hay otras consecuencias de las que no se suele hablar tanto, pero también tienen su impacto en la economía. Y ahora vamos a verlas. Lo que vamos a comentar a continuación es algo de lo que no se suele hablar en los medios de comunicación por su carácter técnico, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Y es que el envejecimiento de la población está provocando una caída del tipo de interés natural. Vale, y os preguntaréis, ¿qué demonios es el tipo de interés natural y cómo me afecta esto? Pues vamos por partes. Primero, rápidamente vamos a decir que el tipo de interés es lo que se cobra por prestar el dinero, rápido y sencillo. En segundo lugar, que en la economía existen miles de tipos de interés fijados por multitud de agentes. Y el tipo de interés natural vendría a ser el tipo de interés que habría en la economía dada una estructura productiva, demográfica, etc. De forma no muy exacta podríamos decir que el tipo de interés natural es como el tipo de interés de mercado, pero no lo fija ni lo controla nadie. Es un tipo de interés que está dado y hay intentos más o menos serios de calcularlo, pero nunca se puede saber con exactitud qué valor tiene. ¿Y cómo nos afecta exactamente ese tipo de interés natural? Pues recordad que os dije que en la economía hay miles de tipos de interés, y el tipo de interés natural va a influir sobre esos otros tipos de interés. A ver, para que os sea un ejemplo más visual, vamos a coger un ejemplo de física. Seguramente a muchos de vosotros en el instituto os han enseñado a cómo funciona la gravedad. Os habrán extendido una tela, habrán puesto una bola gigante en medio y unas pequeñitas alrededor que
se ven atraídas por esa bola grande, representando así pues cómo funciona nuestro sistema solar y el resto de sistemas que haya. Pues el tipo de interés natural es la bola grande, el Sol, si queréis decirlo así, y el resto de tipo de interés son como el resto de cuerpos que se ven atraídos por este. Si el tipo de interés natural se mueve, el resto de los tipos de interés lo hará también. Y como he dicho, el tipo de interés natural no lo controla ni lo impone nadie. Es algo que está dado y cambiará dependiendo del contexto económico en el que nos encontremos. Y ahora bien, ¿qué es lo que está causando la caída del tipo de interés natural? A lo largo de estos años estaba aumentando la esperanza de vida, a la vez que la edad de jubilación se mantenía constante, lo que implica que las personas se planteen, ostras, voy a tener que ahorrar mucho para mi futuro. Este aumento de ahorro tiene muchas consecuencias. La que nos interesa en este punto es que al haber más ahorro en la economía, se reduce el tipo de interés natural, ya que existe más dinero que prestar. Así que este no es tan escaso. Y aunque os parezca sorprendente, esto tiene varias consecuencias. Si el tipo de interés empieza a bajar, la rentabilidad del capital lo hará también. En otras palabras, no se va a invertir en proyectos porque su rentabilidad baja. Y esto tendrá como consecuencia dos cosas. En primer lugar, una caída del crecimiento económico. A lo largo de estos últimos años, muchos países están experimentando un descenso en sus tasas de crecimiento, cosa que está ligada directamente con la demografía. Europa, Estados Unidos, Japón, país del que por cierto tenemos un vídeo hablando, en todos esos países está resonando la palabra de estancamiento secular y que tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar a continuación. Y es que la segunda consecuencia de esa bajada de tipo de interés ha sido el aumento de la preferencia por la seguridad. Me explico, si baja el tipo de interés y baja la rentabilidad de las inversiones que hay actualmente, surgirán unas nuevas donde se invertirá más y punto, simplemente se alargará la estructura productiva. Bien, pues no tiene por qué. Por ejemplo, como ya comentamos en el caso de Japón, hubo un incremento de lo que se conoce como preferencia por la liquidez, es decir, que la gente prefiera mantener su dinero en forma de depósitos o efectivo y no invertirlo. Los motivos están explicados en ese vídeo, que lo tenéis en la descripción. Pues esto hace que aunque bajen los tipos de interés, el dinero no se invierta a ninguna parte, aunque surjan proyectos nuevos. Y si se invierte en algún lado, se invertirá en cosas más seguras, como por ejemplo la vivienda. Varios estudios muestran que detrás del aumento del precio de la vivienda que ha habido en los últimos años, la demografía ha jugado un papel clave, ya que el stock de ahorro se ha incrementado muchísimo. Y la vivienda, a ver, tampoco me matéis los que seáis del campo financiero, se suele considerar como algo para guardar tus ahorros. Es decir, la vivienda se considera algo seguro donde invertir que se va a ir revalorizando año tras año sobre el papel. Y si aumentas de forma considerable la demanda de algo, su precio se va a ver incrementado. Y este hecho está documentado, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que tenéis varios artículos en la descripción, que bueno, como siempre, nunca lo digo en los vídeos, pero en la descripción siempre tenéis toda la bibliografía. Hasta aquí hemos visto las consecuencias sobre la economía actual. El bajo crecimiento, la baja inflación y los bajos tipos de interés tienen bastante que ver con la estructura demográfica que tenemos. Pero, ¿y qué pasa cuando la generación del baby boom se jubile? Aparte de lo que ya comenté, del incremento de gasto público en sanidad y en pensiones, hay otras consecuencias. Y una de ellas es que la inflación pueda dispararse. Pensad un momento en lo que es el ahorro. Es dinero que me guardo para consumirlo en un futuro. Actualmente hay una gran propensión a ahorrar, por lo que comentamos del aumento de esperanza de vida. Pero cuando ya estén jubilados, estos ahorradores van a empezar a consumir todo ese ahorro. Y en el momento en el que lo hagan, la inflación se va a empezar a disparar por el gran incremento de demanda que habrá. Pero no es la única forma en la que puede afectar a la inflación. La inflación también puede verse disparada por el aumento del grado de dependencia de la economía. Intentaré explicarlo de forma más simple. En la economía, a grandes rasgos, existen dos tipos de personas: productores
y consumidores. Los productores en general son los trabajadores, ya que mediante su trabajo generan riqueza para la economía. Pero por otro lado tenemos a los consumidores, que serían aquellos que solamente consumen y no producen nada. Y en este segundo grupo podríamos tener a los jóvenes y los estudiantes, que consumen recursos públicos y privados para estudiar, pero aún no son trabajadores, por tanto no producen. Y por otro lado, dentro de ese grupo están los que nos interesan, los jubilados, los cuales ya han terminado su etapa productiva y ahora se dedican a consumir. Y con el cambio demográfico que habrá, esto supone un pequeño gran problema, ya que, como hemos dicho, se está invirtiendo la pirámide poblacional. Esto quiere decir que habrá más personas en la parte superior que en la parte inferior. Dicho sin rodeos, habrá más consumidores que productores. Y si se da ese caso, estaremos ante una gran escasez de mano de obra. La economía no podrá satisfacer la enorme demanda de productos que habrá. Y ante esta situación, las empresas incrementarán su demanda de trabajadores, pero como no habrá suficientes, tendrán que ofrecer mayores salarios para atraerlos. Y el incremento de los salarios hará incrementar los costes, que acabará repercutiendo en los precios. Hay que decir que este último punto es algo discutible, ya que podemos decir, bueno, las empresas podrían invertir en automatizar sus procesos productivos, pudiendo de esa forma abastecer ese pico de demanda. Hay un poco de debate sobre ese punto. Os leo en los comentarios a ver qué opináis de esto. Y bueno, esto es a grandes rasgos la gran crisis demográfica que están padeciendo nuestras economías y que durará bastante tiempo. En este canal hemos visto el caso de Japón y de cómo la crisis demográfica ha sometido a este país a un estancamiento permanente. Y en el próximo vídeo comentaremos el caso de China, país que parece que también está destinado a sufrir el mismo colapso que Japón. Así que si no queréis perderoslo, suscribiros y activad la campanita. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, leo en los comentarios vuestras opiniones, gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.